Tutorial módulo nómina Visual TNS. Realizamos como primer paso la instalación del módulo, instalando como primera medida el motor de base de datos, el cual se encuentra en el CD con los instaladores. Abrimos el CD, buscamos la carpeta que esté el motor B de Firebird e instalamos la versión 2.5. Escogemos el idioma, le damos a aceptar, presionamos siguiente y en esta pantalla desactivamos la segunda opción y finalizar para que ya nos quede instalado el motor de la base de datos. El siguiente paso es hacer la instalación de Visual TNS versión privada. Entonces ahí mismo en el CD está Visual TNS Contabilidad y realizamos la instalación de Visual TNS. Damos siguiente, instalar, damos el permiso y finalizar. Luego de instalado el Visual TNS, entonces procedemos a instalar la actualización más reciente que exista de nómina. La ejecutamos y ella va a quedar descomprimida dentro de Visual TNS en una carpeta que se llama nómina, donde van a quedar todos los archivos ejecutables y todas las librerías necesarias para la ejecución del módulo. Cerramos, verificamos en C, Visual TNS, la carpeta nómina. Entonces ahí tenemos todos los archivos. Lo que hacemos es enviar al escritorio los accesos directos del administrador de nómina y del módulo como tal. Enviar a escritorio. Luego ejecutamos el archivo que se llama nómina base, el cual va a contener la GDB guía para realizar el montaje de la nómina. Eso se descarga en la carpeta datos TNS dentro de una carpeta que se llama noname. Le decimos descomprimir, 5 archivos, me descomprime y le damos cerrar. Verificamos en datos TNS la carpeta noname y están los 5 archivos, del cual nosotros vamos a referenciar es a TNS Sistema GDB, que va a ser nuestra base de datos guía. Ahora ejecutamos el administrador de nómina para registrar la empresa. Si verificamos el listado de empresa, nos aparece tipo mensual, tipo quincenal. Yo puedo entrar según sea el caso y editar y reemplazar los datos de la empresa, NID, representante legal, la ruta va a ser la misma y el nombre del servidor. Guardamos y cuando le decimos abrir, entonces vamos a darnos cuenta que tenemos estos 3 archivos, pero vamos a ubicarnos y trabajar es con TNS Sistema. Entonces puedo realizar el cambio del nombre del periodo, nómina, junio 2013, dejamos esa misma GDB que va a ser nuestra guía y le cambiamos las fechas
del periodo que vamos a liquidar, en este caso es junio. Guardamos y el sistema nos alerta sobre las copias de seguridad que debemos hacer, y aquí ya tenemos registrada la empresa. Dentro de este módulo de administración se encuentra la opción de base de datos, que nos va a permitir realizar copias de seguridad o realizar la actualización de la base de datos. Cuando instalamos una actualización que ha requerido un cambio en la estructura de la base de datos, un campo nuevo, o que se amplió un campo ya existente. Entonces es necesario, apenas se instala la actualización, ejecutar la opción actualizar base de datos por este módulo antes de entrar en la ejecución del sistema. Las copias de seguridad se realizan a través del WinZip. Entonces tenemos realizar la copia y recuperar la copia. Entonces, al realizar copia, él sugiere que en Visual TNS copias, ahí es donde va a grabar con el nombre de la empresa, la fecha y la hora. Le decimos aceptar y él inicia el proceso con el WinZip. ¿Sí? Entonces, ya como terminó, le decimos OK, listo. Y el proceso contrario de recuperar copia, entonces seleccionamos donde tenemos nuestra copia de seguridad, en este caso en Visual TNS, en la carpeta copias, y es esta la copia que hicimos, la recuperamos, decimos aceptar. Nos está recordando que no tenemos creada la carpeta para una copia automática. El sistema se puede configurar que él solo dispare las copias de seguridad y yo no las haga manualmente. Entonces nos dice que debemos ir a configuración en la opción log y configuración. Entonces nos retrocedemos, decimos retornar, buscamos la opción de log y configuración de la que nos habla, no tenemos todavía claves, y en configuración, en las copias de seguridad, entonces aquí decimos que es en esa misma carpeta, Visual TNS, copias, ahí mismo, y de una vez podemos configurar que nos recuerde diario la copia, pero que la copia automática no las haga ya el tiempo de acuerdo a lo que se trabaje. Entonces estipulemos que cada 15 días. Le decimos aceptar y volvemos nuevamente a base de datos, a copias de seguridad, a recuperar la copia. ¿Desea recuperar la copia? Sí. Ok. Copia recuperada con éxito. Listo. El Backup Restore es una opción que se realiza cuando existen dificultades con la base de datos, posibles daños, ¿sí?, ocasionados en la base de datos. Entonces se hace primero el backup, la copia, y luego se restaura esa copia para que el sistema retome índices y todo lo demás para el correcto funcionamiento de la base de datos. La opción de optimizar base de datos es cuando se ha realizado un cambio en la versión, un cambio de versión, es necesario realizar la optimización de la base de datos, o se hace previo una optimización antes de un backup restore para revisar si existen o no registros dañados de la base de datos. En la opción de usuario podemos realizar la creación de los diferentes usuarios que van a operar el sistema, dándole la restricción de las opciones que pueden y no pueden ejecutar. Por defecto está creado el admin, que es el administrador del sistema, al cual se le debe
asignar una contraseña por seguridad, este admin va a tener permiso para ejecutar cualquier acción dentro del programa. Es el único que va a tener todos los permisos y estos permisos no se dejan modificar. ¿Sí? Se me dice, no se pueden modificar los permisos del usuario admin. Yo a partir de este usuario puedo crear otros usuarios y restringirlo. Entonces, si le voy a asignar una contraseña, le digo cambiar contraseña y asignamos la contraseña. La confirmamos y aceptamos. Debe salir del programa para que el sistema tome la nueva contraseña. Pero antes de eso voy a crear un nuevo usuario. Se va a llamar nómina 1. ¿Sí? Y le voy a asignar primero una contraseña. Ok. Y le voy ahora a asignar los permisos. Entonces, en la opción de personal, deseo que pueda insertar, pero no que pueda borrar ni modificar. Y sí que tenga opción al acceso al pop menú. En los conceptos, no quiero que tenga opción de nada. Los parafiscales, que deseo que haga, que inserte. Y el pop menú. Y así sucesivamente con cada una de las opciones del sistema donde quiero que el usuario entre. Por ejemplo, en novedades, quiero que inserte nada más, no puede borrar ni modificar. Lo mismo en el listado de novedades, puede insertar, digamos que modificar, ¿sí? Y en los accesos a los menús de nómina, entonces, por ejemplo, en movimientos, puede entrar a novedades individuales, no puede calcular nómina ni generar comprobantes, puede realizar la actualización de la hoja de vida. En el archivo no quiero que le muestre, que quiero que pueda mirar. Puedo hacer la opción contraria de seleccionar todo y desmarcar lo que no quiero que mire. ¿Sí? Voy quitando. Movimientos no quiero que calcule nómina. Tampoco quiero que genere comprobantes. Ni que actualice maestro, pero que sí actualice hoja de vida y tampoco el retiro masivo. En herramientas no quiero que realice ninguna de estas opciones. Y le digo guardar. Hay unas opciones específicas que también puedo permisos de supervisor, no, porque este va a ser un usuario de operativo. Aquí está especificar que, nuevamente le puedo especificar que no calcule nómina. Permitir solo ejecutar datos básicos de la hoja de vida para que no pueda entrar a modificar nada más. Y cerramos y ahí nos queda creado nuestro usuario. Nos dice que salgamos para que tomen efectos nuestras contraseñas. Decimos cerrar. Entonces, al salir, volvemos a ingresar. Contraseña de supervisor no tenemos. Seleccionamos nuestra empresa. Seleccionamos el periodo. Y si yo nuevamente voy a entrar usuarios, ya me dice que el password es incorrecto porque debo ingresar la clave que yo le cambié. ¿Sí? Y aquí puedo verificar y puedo seguir creando más usuarios. Seguimos con la opción del log y configuración. También me pide la clave del admin. ¿Qué puedo hacer acá? Tengo el log de empresa, que me permite verificar en un rango de fechas las operaciones que hizo cierto usuario o todas las operaciones que se ejecutaron. Entonces, el sistema aquí tiene fecha del 6 de abril, por eso nos muestra esta fecha acá.
le decimos aceptar y él nos está diciendo: se insertó un usuario, se canceló la inserción de un usuario y se grabó el usuario. O sea, las operaciones que hicimos y que todo lo hizo el admin. Si hubiésemos entrado con el nuevo usuario, cuando entremos con el usuario que creamos nómina 1, aquí nos van a aparecer todas las acciones que realiza ese usuario, como entrar al sistema, crear las personas, etcétera, etcétera. En configuración tenemos para establecer una ruta de archivos temporales. Esta es una carpeta que el sistema, si no está creada, él la crea, que se llama la carpeta tempo. La carpeta específico es una carpeta cuando yo tengo unos diseños propios de reportes que son muy adaptados a la empresa, entonces se deben guardar en una carpeta específica y aquí se debe colocar cuál es el nombre de esa carpeta específica. El bloqueo del periodo, que el sistema lo realiza automáticamente cuando yo genero los comprobantes hacia contabilidad, pero si es necesario desbloquear, solo el admin es el que tiene permiso para hacerlo y debe venir a esta opción. Y la que ya habíamos mirado, que eran las copias de seguridad, que yo debo configurar la carpeta de donde voy a almacenar las copias automáticas. Configuro cada cuánto quiero que las realice. Decimos aceptar. Aquí es para crear contraseña de supervisor, si la deseo crear. Y retornamos. Aquí es cuando quiero cambiarme de una empresa a otra. Entonces, esas son las opciones más utilizadas, las opciones de ejecución en el diario de el módulo de administración. Ejecutamos el módulo de nómina para empezar a realizar la configuración de nuestra nómina. Abrimos la empresa y seleccionamos el periodo. ¿Sí? Vamos a trabajar con el usuario admin para poder tener acceso a todo, pero si no, podemos entrar con el usuario que creamos llamado nómina 1. Entonces estamos aquí en el periodo. Lo primero que debemos entrar a verificar es la configuración en configuración generales, que están establecidos los valores actuales para el salario mínimo, para el transporte y en el caso de las empresas del Estado, empresas oficiales, el subsidio de alimentación. Los días del periodo para determinar si vamos a trabajar nóminas quincenales o mensuales, el valor del salario mínimo legal vigente, lo mismo el valor del subsidio de transporte, los porcentajes de la ARP que sean los vigentes, lo mismo de los parafiscales, los de la seguridad social, la caja de compensación a la que la empresa esté afiliada. En caso de que no corresponda, la podemos cambiar. Entonces buscamos acá, vamos a ordenar por el nombre y podemos buscar, digamos, la cambiamos a Confa Oriente y acá vamos a cambiar también que nuestra es la Equidad Seguros de Vida, en nuestra aseguradora. Esta es la opción de cuánto es el tope de salarios mínimos legales vigentes para que me empiece a aplicar el CRE, de acuerdo a la reforma tributaria. Entonces el tope son 10 salarios mínimos. ¿Sí? Las personas que ya ganan más de 10 salarios mínimos, sí, están obligadas a que se les sigan haciendo los aportes de cena y bienestar familiar. Sugerir consecutivo al insertar personal. Esto es para que cuando yo estoy creando las personas, si voy a utilizar un código alfanumérico o numérico, él solo me vaya sugiriendo el siguiente consecutivo. Si vamos a calcular novedades individuales al personal inactivo, esto es en caso de que tengo un empleado que se retiró en el mes de mayo,
pero le quedé adeudando unas horas extras. Entonces, para el mes de junio la persona ya va a estar inactiva y yo quiero pagarle que le salga una tira de pago por ese valor que le adeudo de horas extras. Si yo las ingreso sin tener esta opción, él no le va a calcular, pero si le activo que sí deseo calcular novedades a personal ya inactivo, entonces debo tener chequeada esta opción. Cuando manejo centros de costos y deseo que lo que son las cuentas del pasivo, pues también me salgan discriminadas por centro de costos. No ingresar personal con fecha inferior, o sea, que la fecha de ingreso sea inferior a la fecha del periodo que estoy liquidando, si deseo que el sistema me haga esa validación. Que no se eliminen las incapacidades de un periodo a otro. O sea, el sistema, si la incapacidad me ocupa 2 meses, es decir, para el caso que vamos a liquidar julio, si la incapacidad me cubre que es de junio a julio, entonces esa incapacidad pasaría, pero si la incapacidad va del 1 de junio al 15 de junio y estoy liquidando una nómina mensual, entonces cuando yo creo julio, pues si no tengo activo esta opción, el sistema ya no me la traslada. Si tengo activa la opción, siempre me va a trasladar para mirar el récord de las incapacidades que hay. Calcular patronales por sistema y IBC por sistema, esas ya vienen por defecto porque es como, digamos, está estipulado para el cálculo del ingreso base de cotización y los aportes patronales de acuerdo a la normatividad vigente. En el caso de que se vayan a liquidar vacaciones, entonces sí, la empresa cuando le liquida las vacaciones a la persona de una vez le hace el descuento de seguridad social o no. Entonces ahí activo o desactivo la opción. Las opciones de aproximaciones en seguridad social. Si deseo o no deseo que me aproxime según lo estipula el archivo pila. ¿Sí? En el archivo pila, tanto el valor del ingreso base de cotización como los respectivos aportes deben ir aproximados. El IBC debe ir aproximado a la unidad de 1000 más cercana y los aportes deben ir aproximados a la unidad de 100 más cercana. En caso de que yo lo active, me va a hacer la aproximación. Si no, no me realice esa aproximación. La empresa asume los 3 primeros días en incapacidad general. Entonces, por defecto y para que me lo calcule en un concepto aparte, es decir, me salga incapacidad patronal de 3 días. Esas son las opciones que debo verificar cuando haga el inicio de mi configuración de nómina. La opción del CIDEF aplica es para las entidades oficiales. Y el ingreso base de cotización debo verificar qué campos son los que deben sumarme para el IBC del empleado. Entonces, como puedo verificar, está el sueldo, las horas extras, las incapacidades. Seleccionar las vacaciones. En caso de que las bonificaciones hagan parte de la incapacidad de accidente de trabajo y la incapacidad de licencia de maternidad y paternidad. Y eso va a quedar grabado en un campo que es el campo del IBC, que es el campo 10. ¿Sí? Así hago con los campos o con la información que me va a representar el IBC. Para la ARP estaría el sueldo, las horas extras y las bonificaciones, puesto que en licencias e incapacidades y vacaciones no se cancela ARP. Y así sucesivamente se hace con los campos para los parafiscales, las provisiones y los aportes patronales. Luego de esto entramos a verificar en archivo tablas
todo lo que son los cargos, las secciones, las áreas, antes de empezar a crear o a ingresar el personal al sistema. Entonces las áreas pueden estar subdivididas en administración, operación o cada una de las áreas como se manejan en la empresa. Luego vienen las secciones. Esto es de acuerdo a la estructura que se tenga. De la empresa, los cargos, entonces los cargos que existen en la empresa y los que no se pueden ir creando. El sistema tiene fijo este que se llama aprendiz en etapa lectiva y aprendiz en etapa productiva, ya que estas personas tienen un tratamiento especial dentro de la nómina. Luego de esto, sí podemos entrar aquí a los terceros para crear una persona. Ahora vamos a hacer la inserción de un empleado. Tenemos ya unas opciones, unas personas creadas, pero vamos a realizar el proceso de insertar un empleado. El código, vamos a trabajar con la misma cédula. Cédula, vamos. Sí, vamos a asignarle el cargo, es auxiliar contable. El área es administración. La sección es administración. Y esta persona tiene un básico de 965.000 pesos. Y volvemos a escribir el primer nombre, segundo nombre, apellido separado. Banco es el banco en donde se le va a hacer la cancelación de su sueldo en caso de que se haga por transferencia electrónica, sino en efectivo o en cheque, o simplemente se coloca sin banco. Entonces vamos a colocar que se cancela en efectivo. Como como no es con banco, pues no se digita la cuenta bancaria. La fecha en que la persona ingresó desde el 1 de enero de 2013. Fecha de retiro no está establecida. La fecha de nacimiento, ingresó 13 de julio 1983. La dirección, la ciudad, entonces con el código DANE, si lo sabemos, el de la ciudad lo tecleamos, si no, igual podemos buscar la ciudad acá. El teléfono, correo electrónico es importante, ya que el sistema nos permite enviar nuestros desprendibles de pago hacia el correo electrónico de cada usuario. Luego pasamos a la pestaña de seguridad social, donde le vamos a ingresar la EPS en la que la persona está, el fondo de pensiones en el que la persona está, el fondo de cesantía en caso de que se le cancelen cesantías, el tipo de contrato, entonces término indefinido, la
caja de compensación, que él me trae por defecto la que ya hice en configuración generales, pero si es necesario cambiarla porque es un empleado de otra ciudad, se puede hacer el cambio. Y la RP es el nivel de RP, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. Entonces le colocamos que es riesgo 1. Luego, la pestaña de retenciones, vamos a ingresar los datos en caso de que sea una persona que se le aplique retención en la fuente. En este caso, pues para este sueldo no aplicaría, pero hay que tener en cuenta que debo ingresar los valores que me van a servir como deducción a la base de la retención en la fuente. Entonces, el valor que me certifica el banco por intereses o corrección monetaria en pagos de créditos de vivienda, el valor mensual de la medicina prepagada, de la salud prepagada, si le aplica el descuento por dependencia, es decir, lo que está establecido en la nueva reforma tributaria, que es máximo un 10% del básico que la persona devengue, y debe certificar pues la dependencia de esa persona para que pueda tenérsele en cuenta ese descuento. El tipo de procedimiento, si es el 1 o el 2, los aportes a salud del año anterior. Si yo apenas voy a iniciar con el sistema, este valor se debe ingresar, por lo que el sistema no tiene el récord de los pagos realizados a una persona en seguridad social. Pero ya cuando el sistema, pasado un año que ha liquidado todo el año completo el sistema, entonces solo me calcula ese aporte a salud del año inmediatamente anterior. Y la pregunta de que si es declarante o no declarante de renta. Luego de haber establecido esto, esos son los datos básicos, le digo guardar y ya tengo creado otro empleado. De esa manera es que se hace la inserción de los empleados. Dándole asterisco, aquí puedo mirar todo el listado que tengo. Entonces, aquí está creada el nuevo empleado. Ahora vamos a ver los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos es todo aquello que se le paga o que se le descuenta a un trabajador. Entonces, en los conceptos es el sueldo, el transporte, las horas extras, incapacidades, vacaciones, primas, los descuentos de seguridad social, los descuentos del Fondo de Solidaridad, la retención en la fuente, los embargos, los préstamos, ¿sí? Todos esos son los conceptos. Ya pues aquí hay una base de datos establecida con todos esos conceptos, y los que son formulados pues ya tienen establecido su formulación de acuerdo a la norma vigente, pero podemos crear nuevos conceptos de una libranza con un banco, de un nuevo pago que se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se crea el concepto? Venimos a conceptos, le damos insertar, le asignamos un código, ¿sí? General, un concepto que se le active esta casilla es porque es un concepto que va a aplicar a todas las personas todos los meses, ¿sí? Para el caso del concepto que vamos a crear no sería general, porque vamos a crear una libranza, un concepto que se le va a aplicar es a determinadas personas. ¿Qué clase? Entonces existe el tipo clase, valor, proceso, valor, operación o del sistema. ¿Qué es una novedad tipo proceso? Un concepto tipo proceso. Un concepto tipo proceso es aquel que lleva implícito una forma, o sea, de una fórmula. Debo formularlo para que me pueda funcionar, ¿sí? O sea, es el resultado de algún tipo de operación. El valor es cuando se le asigna un valor específico a esa novedad. Los conceptos tipo operación, entonces los
conceptos clase operación son los conceptos cuando son nóminas a destajo, ¿sí? Entonces es una actividad que yo realizo, esa actividad tiene un costo. Entonces esos son los tipo operación. Y del sistema pues ya son los conceptos que vienen estipulados dentro del sistema, ¿sí? O sea que ya vienen formulados y ya están ingresados ahí. Para nuestro ejemplo sería tipo valor, le asignamos un nombre, entonces libranza Confa Oriente. Tipo de vengado, tipo de descuento, para nuestro ejemplo tipo de descuento. El orden de cálculo aplica cuando yo necesito que este concepto me lo calcule primero que otro, pero entonces debo estarles asignando en qué orden quiero que me calcule cada concepto. El sistema por defecto calcula en el orden creado por códigos, calcula en el orden creado por códigos y primero calcula devengados y luego calcula descuentos. Entonces no aplica para nuestro ejemplo. El renglón del certificado de ingresos tampoco aplica porque es un descuento. Si fuera un devengado deberíamos asignarle que es el renglón 1, que es donde van todos los devengados y demás ingresos laborales que recibe el trabajador. El renglón 6 se utiliza para todo lo que son los descuentos de salud. El renglón 7 es donde va todo lo que es el descuento de pensión, fondo de solidaridad y aportes voluntarios. En el renglón y lo que van con el renglón R es el concepto de retención en la fuente. Clasificación. Están otro, pensión o salud. En nuestro caso sería otro. Campo de personal. Eso es un campo donde yo puedo guardar la información para efectos de poderlo utilizar en reportes y todas esas cosas. Entonces puedo utilizar el campo 14 porque esto es una libranza. Entonces lo llevo al campo 14 y yo puedo agrupar también los conceptos. Entonces puedo agruparlos como descuentos de nómina, en el grupo de las vacaciones, de las bonificaciones. Entonces vamos a agruparlo en el descuento de las nóminas. Y está el formato de la novedad. Un formato estándar, el formato estándar es el formato simple, o sea que ingreso la novedad, le digo el valor y nada más. El formato libranza es el formato que me va a permitir a mí establecer un saldo que yo tengo con esa entidad y ir agotándome eso a medida que yo voy pagando la cuota respectiva. O sea, cuando se manejan los descuentos que son por cuotas y existe un saldo. Esos son el libranza. El personalizado es ya cuando ya tengo que hacerle un formato muy específico a ese concepto. Y vacaciones IND es si es un concepto que yo quiero que me calcule con la tira de pago de vacaciones, es decir, que las vacaciones no me salgan en el mismo desprendible de pago de la nómina, sino que me salga en un desprendible aparte, donde solo me salga lo correspondiente a vacaciones. Entonces los descuentos que yo quiera que me aparezcan en la misma desprendible de pago de vacaciones, los debo marcar como vacaciones IND. Para nuestro caso vamos a escoger para nuestro ejemplo concepto libranza. Este check de que sin agrupar al calcular nómina es en caso de que yo vaya a incluir varios registros de esta misma novedad, pero no quiero que me lo sumen, sino que cada uno se muestre independientemente en la tira de pago. Entonces le damos sin agrupar al calcular nómina. Con datos de embargo es cuando es una novedad tipo embargo porque se hace necesario que pregunte todos los datos relacionados con el demandante, el demandado, el juzgado, el número del folio, etcétera, etcétera. Y la parametrización contable, ingresaríamos la cuenta respectiva según el plan de cuentas que maneje la empresa. Por decir algo, ingresamos aquí. En la cuenta débito, el sistema de nómina TNS requiere de que
a pesar de que esto es un descuento y va contra una cuenta va con la cuenta del pasivo, pero necesitamos establecer una cuenta de débito, que en nuestro caso va a ser la 250501, digamos, de la nómina por pagar, para que el sistema cuando me genere el comprobante, pues me vaya haciendo el cruce. Si yo dejo vacío estos campos, el tercero por defecto va a ser la cédula del empleado, el código del empleado. Si yo necesito cambiarle, es decir, que la cuenta crédito, el tercero de esta cuenta crédito no sea el empleado, sino la empresa o el NID de, por ejemplo, de la libranza, en este caso Confa Oriente, entonces aquí digitaría el NID como lo tengo creado en contabilidad, en Visual TNS Contabilidad. ¿Sí? Entonces establecería el NID de esa como esté creado allá. Y le damos guardar y tenemos creado nuestro concepto. De esa manera voy haciendo la parametrización contable. Ya el sistema pues trae la parametrización para los otros conceptos y los que no están pues se les va agregando la respectiva parametrización contable. Ahora vamos a mirar cómo se realiza la inserción de las novedades al personal, las novedades que son tipo incapacidad, licencias por luto, accidentes de trabajo, incapacidad general y licencia no remunerada. Entonces, ubicamos al tercero, ubicamos el empleado, digamos María Custodia, que fue quien acabamos de crear, con barra espaciadora o clic derecho, seleccionamos la opción listado de novedades y insertamos un nuevo registro donde vamos a establecerle un código que es un número consecutivo que se ingresa. El sistema trae el básico que tiene la persona, escogemos qué tipo de novedad es, ¿sí? Vamos a incluir que es una incapacidad general, le vamos a colocar que es una incapacidad al establecemos las fechas, le damos guardar. Si no vamos a ingresar más novedades, simplemente cerramos. Eso de igual manera, si voy a ingresar, como les digo, aquí están los diferentes tipos de incapacidad, de novedades que puedo ingresar de esta misma manera: licencias no remuneradas, incapacidad general, accidente de trabajo o licencia por luto. ¿Sí? Entonces, más cerramos ahí. Hay otro tipo de novedad que se ingresa aquí, ubicados en la persona, que es la novedad de vacaciones. Entonces, debo editar el registro o modificarlo y de ingresar las fechas en las que voy a realizar el disfrute de las vacaciones y el periodo al que corresponde. Adicionalmente, cuando se me compensen las vacaciones, voy a tener la opción de digitar aquí la fecha de los días compensados. Recuerden que la norma nos dice que máximo se compensa el 50%, máximo se compensa el 50% de los días totales de las vacaciones. Entonces realicemos el ingreso de una novedad de vacaciones con otro de nuestros empleados para poder ver reflejados los resultados. Entonces escojamos este empleado, le decimos que va a salir a vacaciones del 2
de abril de 2013. Coloquémosle que al 24 de abril de 2013. No, y que el periodo corresponde a las vacaciones, al periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010. Así es como ingreso una novedad de vacaciones. Ahora vamos a mirar las otras novedades, que son las novedades individuales. En las novedades individuales ya voy a ingresar todo lo que son las novedades de embargos judiciales, préstamos a trabajadores, libranzas con cooperativas o entidades bancarias, las horas extras. Entonces vamos a realizar el ingreso, le damos insertar, que es un nuevo registro. Aquí seleccionamos a la persona, entonces vamos que a la señora María Custodia le vamos a cancelar unas horas extras diurnas, le vamos a cancelar 4 horas extras diurnas, podemos colocar la fecha de inicio si queremos. En caso de que fuera una nómina quincenal, aquí aplicaría de todas maneras a todas, porque esto es un devengado. Y simplemente le decimos que es una novedad tipo saldo temporal, por lo que solo va a aplicar por este periodo. Si fuera que siempre y de aquí en adelante a ella se le van a pagar todos los meses 4 horas extras diurnas, entonces se le coloca que es indefinido. Las opciones de acumula y hasta saldo se utilizan cuando es un concepto que me realiza a mí un descuento, pero que el saldo me va aumentando en vez de disminuir. Y hasta saldo es para el caso de las novedades tipo préstamos o libranzas, que me hacen un descuento y me hacen un descuento y va agotándose un saldo que tengo hasta llegar a cero. Entonces, ¿sí? Y vamos a insertar otra novedad a la señora Lida Vianey. Le vamos a insertar un concepto de préstamo. Aquí podemos, no por el nombre, buscamos préstamos. Le vamos a estar descontando 120.000 pesos. En este caso, que se aplica si esos 120.000 son mensuales o se descuentan en la primera o segunda quincena, si estuviésemos trabajando con una nómina quincenal. En este caso sería a todas. Si el tipo de saldo es hasta saldo, porque vamos a agotar un saldo de un préstamo que ella hizo de 12 cuotas, y ese es el valor que ella prestó. ¿Listo? Entonces, de esa manera ingreso para mirar todas los registros, le damos asterisco enter. Entonces, ya con esas novedades más las otras que ingresé, puedo realizar mi cálculo de nómina. Calculo las vacaciones y el cálculo de nómina. Entonces, calcular vacaciones a las personas que tienen vacaciones. Y ahora vamos a calcular nómina. ¿Cierto? Nos dice que se produjeron unos errores o advertencias. Eso simplemente nos está diciendo que a este señor se le está descontando más de la mitad de los devengados. Esto es simplemente una alerta. No quiere decir que a la persona no le haya calculado. Sí le calculó, sino que está advirtiendo que ya se le está descontando más de la mitad de los devengados para que ya no se le apliquen más descuentos en caso de que el señor quiera que se le haga un nuevo descuento de préstamo. No tiene cupo. Y podemos entonces verificar aquí en imprimir
nómina para pago, nómina en tiras. Por ejemplo, es que él tiene la novedad de que tiene 7 días, por lo que está en vacaciones. Entonces en el desprendible de pago de la nómina le salen los 7 días con los respectivos descuentos. Pero si yo voy y miro su desprendible de pago con barra espaciadora, puedo mirarlo también, el desprendible de pago en vacaciones. Entonces me sale el valor de los 23 días de vacaciones, y por eso en el desprendible de la nómina me salen solo los 7 días con los respectivos descuentos aplicados. Muchas veces ocurre que a tiempo los empleados nos reportan ciertas novedades, como por ejemplo la de una incapacidad o los accidentes de trabajo, ese tipo de novedades. Entonces ya yo liquidé la nómina de este mes, ¿sí? Y tengo una novedad pendiente del mes anterior. Eso es lo que se llamaría una novedad extemporánea de ese tipo, una incapacidad. ¿Cómo ingresamos esa novedad en el sistema? Buscamos el tercero, buscamos al empleado, entonces por listado de novedades, barra espaciadora, listado de novedades, y cuando ingresemos esa novedad, digamos 01, es una novedad incapacidad general. Entonces le seleccionamos que es una novedad extemporánea. Entonces digamos que es una novedad que viene desde el mes de marzo, que está pendiente. ¿Sí? Y podemos escribir aquí la nota, la observación de que por el motivo por el que no se pasó en el respectivo mes. Lo importante es indicar que es una novedad extemporánea para que el sistema sí la calcule, por lo que por el rango de fechas no entra dentro del periodo que estamos liquidando, ¿sí? Si esta novedad siguiera, es decir, fueran muchos más días y me ocupara más de un mes, como va a seguir siendo extemporánea, ya la siguiente vez que la incluya tengo que decirle que es continua. ¿Para qué? Para que no me vaya a afectar los 3 primeros días. Entonces, de esa manera es que se incluye una novedad tipo extemporánea para el caso de las incapacidades.